Vuelta al Día con Hernán Higuera. Estamos de vuelta, gracias a ustedes por mantenerse en los 98.1. Atención, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil notificó la sentencia escrita contra 16 militares por la desaparición forzada de los 4 chicos de las Malvinas, denominado Caso Malvinas. De acuerdo con el fallo, 11 integrantes de la patrulla fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión, la pena máxima aplicable, incrementada por agravantes como actuar en grupo, ensañamiento y porque las víctimas eran menores de edad. La sentencia incluye medidas de reparación simbólica, entre ellas una disculpa pública en la que se aclare que los niños no eran delincuentes. Ayer se hizo en un chat de periodistas una consulta al Ministerio de Defensa y se preguntó si ya va a existir una reacción, si es que van a ejecutar estas medidas de reparación simbólica. Y la respuesta del Ministerio de Defensa fue, a través de su comunicadora social en un chat de periodistas: el Ministerio de Defensa no ha recibido ninguna notificación legal y debidamente formal. El caso continúa en las instancias judiciales correspondientes. Una vez culmine esta etapa, los mantendremos informados. Abraham Aguirre, Defensa Técnica de las Familias y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Buenos días. Bienvenido a Notimundo al Día. Si nos enciende el micrófono, por favor. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué viene en adelante después de lo que acabamos de leer como respuesta que se dio a una inquietud periodística? Entiendo que todavía faltan algunas instancias en el tema de casación, pero ¿qué es lo que esperan ustedes como Defensa Técnica? Bueno, lo que se espera dentro de este caso, y sobre todo cuando existe un gobierno con la madurez suficiente y la responsabilidad social y política, es que haga efectivo los derechos humanos. Y eso recordando que desde el primer momento en que el gobierno nacional ha pretendido crear esta política de seguridad pública que realmente es inexistente en cuanto a creer o suponer que los decretos de estado de excepción sería una mejor manera de cómo organizarnos o de cómo dar seguridad. Y eso pues en la práctica ha sido todo lo contrario. Existieron hechos de vulneración y lo siguen existiendo derechos humanos, y uno de esos es el caso justamente de las Malvinas, que se manifestó de que desde las organizaciones sociales de que esto iba a suceder, en que habrían otros delitos, ya como está establecido la desaparición forzada, ejecuciones judiciales y tortura, entre otros más delitos cuya característica o tónica es de graves violaciones a derechos humanos. Al estar, ya está en firme la sentencia, aclaremos eso primero. Bueno, la sentencia fue notificada el día de ayer por escrito, y evidentemente el Código Orgánico Integral Penal establece que cualquiera de las partes que tenga alguna duda o algún efecto de la sentencia que cause agravio puede interponer un recurso de apelación para que la Sala Provincial revise esa sentencia y fundamente en audiencia dicha apelación. Bueno, y esto también un poco al indicar de que la sentencia debe de tener esta fase o esta etapa que es la impugnación a través de este recurso de apelación, para que ya quedaría en firme la sentencia y por ende las reparaciones integrales. Pero como le decía en primera instancia, si tuviésemos un gobierno responsable, ya debería haber emitido algún tipo de pronunciamiento al respecto del caso de las Malvinas. Que apelen o que llegue a casación, ¿podría variar la sentencia dictaminada por los jueces para los 16 militares, para los 11 específicamente y los 4 que colaboraron con la Fiscalía? Bueno, la sentencia son prácticamente 800 y pico de hojas. Está debidamente motivada, que es una de las exigencias que desde la Constitución y a través de sentencias de la Corte Constitucional han exigido para que juezas y jueces al emitir sus fallos o sentencias tenga razonabilidad, tenga lógica, y esta sentencia lo tiene. Existe un detallado y minucioso análisis procesado por procesado, bueno, ahora sentenciados, y cómo existe el nexo causal en cuanto a la prueba aportada y reproducida por Fiscalía y acusación particular, así como la propia prueba presentada por los ahora sentenciados, con las penas que han sido diferenciadas y que usted lo mencionó al inicio de la entrevista.
Nada va a devolver la vida a estos niños, la felicidad y la tranquilidad a sus padres. De ahí que la reparación integran, por ejemplo, decisiones como el pago de $10,000 de cada uniformado por cada víctima y las disculpas públicas. Disculpas públicas que podrían tardar años si es que se llega a apelación y casación. ¿Ustedes qué esperarían del ministro de Defensa, por ejemplo, del ministro Lofredo? Bueno, el ministro Lofredo siempre ha demostrado ser una persona irascible. ¿Y por qué indico ello? Recordemos que ante las disculpas públicas que en el proceso de garantía jurisdiccional de habeas corpus, él dio esta rueda de prensa en donde manifestó, entre comillas, una disculpa pública que más bien fue una amenaza hacia la jueza Tanya Varela, que fue la que dio con lugar la demanda de habeas corpus que se presentó el año 2024 y que cuya audiencia fue el 24 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que esperamos como representantes de las familias? Que la justicia siga como lo ha hecho hasta ahora, que ha sido dentro de los márgenes de la debida diligencia y del principio de celeridad, para que las audiencias que se señalen dentro del recurso de apelación no sean pues muy espaciadas, es decir, que no sean a mucho tiempo y que sean lo más pronto posible para que se pueda resolver esta acción impugnatoria. Muy bien, Abraham, ¿algo más que agregar al tema y a las expectativas que tienen ustedes después de que se ha notificado la sentencia del caso Malvinas? Bueno, que esto es un hito para la defensa de los derechos humanos y sobre todo para quienes ejercen defensa en materia de niñez y adolescencia, ya que los niños, niñas y adolescentes son parte de grupos de atención prioritaria y en todo momento estos 16 militares debieron de haber garantizado justamente esos derechos. Y eso también al tribunal le dio elementos para también gravar la sentencia, porque uno de los agravantes que constan en el Código Orgánico Integral Penal es que el autor del delito sea un servidor público. Se entiende que el servidor público, con su conocimiento en cuanto al ejercicio pleno de su accionar, siempre va a estar enmarcado dentro del respeto de los derechos humanos. Determinadas las responsabilidades, emitidas las sentencias, notificadas como han sido notificadas, y la pregunta aquí es, ¿cabe que la institución militar se juegue por la imagen de estos ciudadanos que finalmente han sido encontrados culpables? ¿O es definitivo ya que adopten una posición de separarlo uno con lo otro por el trabajo que sí hacen los buenos militares, ¿no? Claro, evidentemente existen buenos elementos y lo que se espera es que esto cambie a través de las escuelas de formación el respeto a los derechos humanos, y esto justamente también el tribunal lo recoge y lo pone de manifiesto en sus argumentaciones de la reparación integral, de que exista una capacitación, pero más allá de una capacitación, de que esto sea parte del pensum de formación en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas del Ecuador, porque créanme que esto es algo que se está repitiendo. No podría establecerlo de manera muy somera de un patrón, pero existen acciones que se están repitiendo similares al caso de las Malvinas. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos está patrocinando 36 casos de desapariciones forzadas, las cuales también necesitan que se esclarezca y que evidentemente darle tranquilidad a la familia y sobre todo en base al derecho de la verdad, no solamente le asiste este derecho a las víctimas y familiares, sino también a toda una ciudadanía, porque esto evidentemente lacera los pilares fundamentales de la sociedad ecuatoriana. Gracias, Abraham Aguirre, defensa técnica de las familias y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Muy gentil. Gracias a usted, tenga muy buen día. Gracias.